Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy no vamos a ofrecerles palabra y vida y en su lugar podrán escuchar la meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal para este miércoles de la 8ª semana del tiempo ordinario. El título de esta meditación es Aprender a servir. El Evangelio de la Misa recoge la petición de los hijos de Zebedeo de ocupar los puestos primeros en el nuevo reino. El resto de los discípulos, al enterarse de este deseo, se indignaron contra los dos hermanos. El disgusto no fue provocado probablemente por lo insólito de la demanda, sino porque todos se sentían con iguales o mejores derechos que Santiago y Juan para ocupar esos puestos preeminentes. Jesús conoce la ambición de quienes habrán de ser los cimientos de su Iglesia y les dice que ellos no han de comportarse como los reyezuelos que oprimen y avasallan a los súbditos. No será así la autoridad de la Iglesia. Por el contrario, quien quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y quien entre vosotros quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Es un nuevo señorío, una nueva manera de ser grande, y el Señor les muestra el fundamento de esta nueva nobleza y su razón de ser, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. La vida de Cristo es una constante ayuda a los hombres y su doctrina una repetida invitación a servir a los demás. Él es el ejemplo que debe ser imitado por quienes ejerzan la autoridad en su Iglesia y por todos los cristianos, siendo Dios y juez que ha de venir a juzgar al mundo. No se impone, sino que sirve por amor hasta dar su vida por todos. Esta es su forma de ser el primero. Así lo entendieron los apóstoles, especialmente después de la venida del Espíritu Santo. San Pedro exhortará más tarde a los presbíteros a que apacienten el rebaño de Dios a ellos confiado, no como dominadores, sino sirviendo de ejemplo. Y lo mismo San Pablo, que sin estar sometido a nadie, se hizo siervo de todos para ganarlos a todos. Pero el Señor no solo se dirige a sus apóstoles, sino a los discípulos de todos los tiempos. Nos enseña que existe un singular honor en el auxilio y en la asistencia a los hombres, imitando al Maestro. Esta dignidad se expresa en la disponibilidad para servir, según el ejemplo de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Si por consiguiente a la luz de esta actitud de Cristo se puede verdaderamente reinar solo sirviendo, a la vez el servir exige tal madurez espiritual que es necesario definirla como el reinar. Para poder servir digna y eficazmente a los otros, hay que saber dominarse. Es necesario poseer las virtudes que hacen posible tal dominio, virtudes como la humildad de corazón, la generosidad, la fortaleza, la alegría, que nos capacitan para poder dar la vida al servicio de Dios, de la familia, de los amigos, de la sociedad.
La vida de Jesús es un incansable servicio, incluso material, a los hombres. Los atiende, los enseña, los conforta, hasta dar la vida. Si queremos ser sus discípulos, ¿cómo no vamos nosotros a fomentar esa disposición de corazón que nos impulsa a darnos constantemente a quienes están a nuestro lado? La última noche antes de la pasión, Cristo quiso dejarnos un ejemplo particularmente significativo de cómo debíamos comportarnos. Mientras celebraban la cena, se levantó el Señor, se quitó el manto, tomó la toalla y se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Realizó la tarea propia de los siervos de la casa. De nuevo ha predicado con el ejemplo, con las obras. Ante los discípulos, que discutían por motivos de soberbia y de vanagloria, Jesús se inclina y cumple gustosamente el oficio de siervo. A mí me conmueve esta delicadeza de nuestro Señor, porque no afirma, si yo me ocupo de esto, ¿cuánto más tendríais que realizar vosotros? Se coloca al mismo nivel, no coacciona, fustiga amorosamente la falta de generosidad de aquellos hombres. Como a los primeros 12, también a nosotros el Señor puede insinuarnos, y nos insinúa continuamente: os he dado ejemplo de humildad. Me he convertido en siervo para que vosotros sepáis, con el corazón manso y humilde, servir a todos los hombres. Servimos al Señor cuando procuramos ser ejemplares en el cumplimiento de los propios deberes y cuando nos esforzamos en dar a conocer las enseñanzas de la Iglesia con claridad y con valentía en un mundo confuso, ignorante y frecuentemente errado en puntos clave, incluso de la ley natural. En esta situación en la que se encuentra buena parte de la sociedad, el mejor servicio que podemos hacer a la Iglesia y a la humanidad es dar doctrina. El ejercicio de la profesión hemos de entenderlo no sólo como un medio de ganar lo necesario y para desarrollar noblemente la propia personalidad, sino como un servicio a la sociedad, un medio de contribuir al desarrollo y al necesario bienestar. Algunas personas constituyen un servicio directo a las personas y dan mayor posibilidad de ejercitar una serie de virtudes que vuelvan al corazón más generoso y humilde. La figura de Cristo, atendiendo a quienes se le acercan, lavando los pies a los discípulos, ha de ser un poderoso estímulo para atender a aquellos que por deber profesional nos son encomendados. La meditación frecuente de las palabras del Señor, no he venido a ser servido, sino a servir, nos ayudará a no detenernos ante estos trabajos más molestos y a veces más necesarios. Así serviremos como Él lo hizo. La vida familiar es un excelente lugar para manifestar este espíritu de servicio en multitud de detalles que pasarán frecuentemente inadvertidos, pero que ayudan a fomentar una convivencia grata y amable en la que está presente Cristo. Estos pequeños servicios en los que procuramos adelantarnos son también un ejercicio constante de caridad y un medio para no caer en el aburguesamiento y para crecer en la vida de unión con Dios si lo hacemos por Él. El Señor
nos llama con ocasión de las necesidades ajenas, particularmente de los enfermos, los ancianos y de quienes de alguna manera son más indigentes. Estas ayudas son particularmente gratas al Señor cuando se realizan con tal humildad y finura humana que apenas se advierten y que no piden ser recompensadas. No imaginamos al Señor con un gesto forzado o triste, quejoso, cuando las multitudes acuden a Él o mientras lava los pies a los discípulos. El Señor sirve con alegría, amablemente, en tono cordial. Y así debemos hacer nosotros cuando realizamos esos quehaceres que son un servicio a Dios, a la sociedad o a quienes están próximos. Servir al Señor con alegría, nos dice el Espíritu Santo por boca del salmista. Es más, el Señor promete la alegría, la felicidad a quienes sirven a los demás. Después de lavar los pies a los discípulos, afirma: si aprendéis esto, seréis dichosos si lo practicáis. Esta es quizás la primera cualidad del corazón que se da a Dios y que busca motivos, a veces pequeños, para darse a los demás. Aquello que entregamos con una sonrisa o con una actitud amable parece como si adquiriera un valor nuevo y se apreciara también más. Y cuando se presente la oportunidad o el deber de prestar un servicio que en sí es desagradable y molesto, hazlo con especial alegría y con la humildad de quien lo haría si fuera el siervo de todos. De esta práctica sacarás tesoros inmensos de virtud y gracia. Puede que nos resulte costoso y entonces pediremos: Jesús, que haga buena cara. Para servir hemos de ser competentes en nuestro trabajo, en el oficio que realizamos. Sin esta competencia, poco valdría la mejor buena voluntad para servir, porque, en primer lugar, para realizar las cosas hay que saber terminarlas. No creo en la rectitud de intención de quien no se esfuerza en lograr la competencia necesaria con el fin de cumplir debidamente las tareas que tiene encomendadas. No basta querer hacer el bien, sino que hay que saber hacerlo.
Y si realmente queremos, ese deseo se traducirá en el empeño por poner los medios adecuados para dejar las cosas acabadas con humana perfección. La ayuda y la atención a los demás hemos de prestarlas sin esperar nada a cambio, con generosidad, sabiendo que todo servicio ensancha el corazón y lo enriquece. Y en todo caso, recordemos que Cristo es buen pagador y que cuando lo imitamos, Él tiene en cuenta hasta el menor gesto, el auxilio más pequeño que hemos prestado. Nos mira y nos sentimos bien pagados. Examinemos hoy junto al Señor si tenemos una disposición de servicio en el ejercicio de la profesión, si realmente servimos a la sociedad a través de ella, si en nuestro hogar, en el lugar de trabajo, imitamos al Señor, que no vino a ser servido, sino a servir. De modo particular, este espíritu de servicio se ha de poner de manifiesto si ejercemos un cargo de responsabilidad o de autoridad o de formación. Examinemos si procuramos evitar de ordinario que los demás nos presten servicios no debidos al cargo y que nosotros mismos podemos hacer. Hemos de tener una actitud muy distinta de aquellos que se valen de la autoridad o del prestigio o de la edad para pedir, o mucho peor, para exigir unas prestaciones que resultarían intolerables incluso desde el punto de vista exclusivamente humano. Acudimos a San José, servidor fiel y prudente, que estuvo siempre dispuesto a sacar adelante la Sagrada Familia con mucho sacrificio, y que prestó incontables ayudas a Jesús y a María. Le pedimos que sepamos también nosotros esa misma disposición de alma con la propia familia, con quienes convivimos, sea cual sea el puesto que ocupamos, con las personas que tratamos en el trabajo o por razón de amistad, con aquellos que se acercan a pedirnos una información o un pequeño favor en medio de la calle. Con la ayuda del Santo Patriarca, veremos en ellos a Jesús y a María, y así nos será fácil servir. Y así concluye nuestra meditación de hoy sobre aprender a servir, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.